A veces el deseo no grita, se esconde en las miradas, en las bromas incómodas y en todo lo que no se atreve a decirse en voz alta. Capítulo 25. No puedo usar esto, dice Mon frunciendo el rostro con una expresión escandalizada. ¿Por qué no? San tiene que morderse la lengua para no dejar que la diversión se le note en la cara. Sabe que el disfraz es bastante revelador, pero de alguna forma encaja con lo que Mon suele usar. San, la etiqueta dice colegiala zombie provocativa, se queja Mon. Su voz sube un poco más de lo normal y San no logra contener la pequeña risa que se le escapa. Y no es gracioso. Gracioso es quedarse corta. San se balancea instintivamente un poco más cerca de Mon, incapaz de evitarlo. La boca de Mon se ve igual de tentadora que en la habitación del motel, suave, llena, especialmente con ese pequeño puchero irritado que se le está formando. La emoción se le desliza por las venas y apenas un segundo después el deseo aparece cuando Mon se muerde el labio. ¿Este va a ser su castigo? ¿Una vida entera queriendo besar a Corcamon Armstrong? Sam pensó muy ingenuamente que alguna figura oscura ya había venido a arrastrarla al infierno, pero todo ha seguido más o menos normal. Va a clases, grita a las animadoras durante los entrenamientos y duerme por las noches sin que nadie la perturbe. Lo único que no logra superar es su propio miedo. No deja de imaginar que algo horrible va a pasar. Tal vez el infierno no intente tragársela en medio de la clase de matemáticas, pero siente que en algún momento algo va a salir mal. Podría ser otra persona. Sam ve destellos vívidos de un recuerdo que aún no ha ocurrido, de una figura en sombras que nota su atracción con claridad y la destruye por ello. O podría ser ella misma. Siempre ha tenido talento para arruinar las cosas, pero no va a hacerlo con esto, no con Mon. Da un paso atrás recordando que Mon le dijo antes que irían despacio y trata de ignorar el hambre creciente en su pecho que le ruega acercarse. Es un poco gracioso, dice San encogiéndose de hombros mientras mira otros disfraces para distraerse. Apuesto a que podrías hacer que Caperucita Roja se vea provocativa. Solo pruébatelo. No tienes que comprarlo. Mon parece considerarlo, por las expresiones pensativas que hace. Dios, sus ojos y sus labios son exageradamente expresivos. Nadie debería llevar todas sus emociones tan a flor de piel. Debe ser una bendición y una maldición. San agradece que su mirada severa mantenga a la gente a distancia, pero a veces desearía poder expresarse con facilidad. Las palabras nunca le salen bien. Casi siempre las demás asumen que es distante o cruel, incluso cuando se está esforzando. Está bien, me lo probaré. Sí. Mon se queda en silencio, con un brillo travieso en los ojos que a Sam no le gusta. Si tú te pones esto. Mon toma otro disfraz del estante y se le entrega a Sam, que baja la mirada y sacude la cabeza incrédula. ¿No puedo disfrazarme de cerdito?, dice Sam fulminando con la mirada el ridículo enterizo rosado. La imagen del paquete muestra a un niño pequeño usándolo. Dice talla 10 a 13 años y todo. Sam definitivamente no puede ponerse eso en ningún lugar. La vergüenza sería como veneno directo al corazón. Se vería en el espejo y caería muerta al instante. Y luego los paramédicos se preguntarían por qué está en las afueras de la ciudad con Mon. Mon, que se está riendo de una forma completamente irritante y adorable. Sí puedes, insiste Mon rebotando sobre sus pies. Su sonrisa solo crece cuando San intenta intimidarla con la mirada. Maldición. Ya no es tan efectivo desde que se besaron.
Sam extraña los días en que podía silenciar a Mon sin mover un dedo. Ahora Mon está demasiado cómoda con ella, lo suficiente como para reír libremente e incluso apoyar la mano en su brazo para no perder el equilibrio. Sam ignora el latido insistente de su corazón, que solo se acelera bajo la mirada suave y divertida de Mon. Sus ojos son de un marrón tibio, sus rasgos delicados y sus labios más dulces que cualquier chocolate. Es innegablemente hermosa. La realización da vueltas en la cabeza de Sam hasta marearla. ¿Así se supone que se siente la atracción? ¿Es esto de lo que hablan todas esas películas románticas y canciones cursis? Corkamon Armstrong riéndose a carcajadas en una tienda de disfraces. Y lo harás, insiste Mon, tocando el disfraz infantil en las manos de Sam. O yo no me pongo el mío. No, ni hablar. Sam se sacude saliendo del trance en el que Mon la tiene atrapada. Sigue siendo Samanán Anantrakul. Ella sigue mandando aquí. Mon no puede simplemente pestañear, hacer puchero y esperar a que Sam se humille usando un disfraz de Winnie the Pooh. Tiene dignidad. Está bien, voy a probármelo, dice Mon encogiéndose de hombros, aunque Sam percibe que no es tan inocente. Seguro a Nita le encantaría verme así. La imagen de los ojos de Nita recorriendo la piel de Mon invade la mente de Sam. El pensamiento le revuelve tanto el estómago que siente un sabor amargo en la garganta. Es como si le hubieran inyectado veneno en la boca y al tragar, el ardor de los celos le quema hasta los dedos de los pies. En realidad, el cerdito es una excelente elección, dice Sam con rigidez. Mon sonríe con malicia y le da un suave golpe con el disfraz antes de dirigirse a los probadores. Sam la sigue con ventaja. Ha estado allí otras veces por disfraces excéntricos de animadora y siente una pequeña satisfacción cuando Mon tiene que apurarse para no perderla. La sensación dura poco, porque pronto Sam queda encerrada en un diminuto cubículo con nada más que el disfraz del cerdito. Ridículo. Sam se quita el uniforme y se observa en el espejo de cuerpo entero. Hace un par de poses evaluándose. Todo el entrenamiento ha dejado su cuerpo fuerte y definido. Se pregunta si podría pasearse en ropa interior en Halloween sin problemas. Pensando en Halloween, debería organizar sus planes. Seguro alguien hará una fiesta a la que le inviten. Aspen suele dejar que medio mundo vaya a su casa mientras él anda borracho, presumiendo colmillos de vampiro de plástico. Un suspiro ahogado se escucha desde el probador de al lado. Debe ser Mon. Prácticamente no hay nadie más en la tienda. Sam se la imagina dentro del disfraz, con esa expresión indignada tan suya. Sonríe para sí y decide que es mejor apurarse. Un minuto después, Sam se sube el cierre del enterizo. Frunce el ceño al notar que le queda sorprendentemente bien, a pesar de ser para niños. Lo único demasiado grande son las orejas, que se le caen sobre la cara y le tapan la vista. Al menos es suave, aunque vestirse de cerdito está muy lejos de ser sexy. Sam sale de su probador y se para frente al demonio. Golpea suavemente la puerta con los nudillos. Mon, llama. ¿Estás presentable? Pasan unos segundos sin respuesta, pero oye movimiento del otro lado. Presentable es una palabra fuerte, responde Mon al fin. Sam pone los ojos en blanco. ¿Te pusiste el disfraz?, reformula. Quiere entrar, pero la idea de verla desnuda por accidente podría provocarle un infarto. Sí. Con eso Sam abre la puerta con cuidado y asoma la cabeza. Mon tiene las manos aferradas a una falda escocesa exageradamente corta, intentando bajarla como si así pudiera recuperar algo de dignidad. La camisa es igual de reveladora. Los botones superiores simplemente no existen.
dejando la tela blanca abierta y mostrando claramente su escote. Lo único que evita que todo quede expuesto es una corbata roja y negra que cuelga floja frente a su pecho. Sam siente una repentina antipatía por ese accesorio. «Sam», pregunta Mon. «Ajá», responde Sam en voz baja, desde lo más profundo de la garganta. Aparta la mirada después de un breve vistazo. «Te ves bien». Sam entra por completo al probador y cierra la puerta apoyando todo su peso contra ella. Se queda ahí, inmóvil, dejando que sus ojos recorran el espacio. Imágenes impropias la inundan la mente. Sam se siente impotente ante ellas, incapaz de evitar grabar esa escena en su memoria. Nunca había deseado algo con tanta intensidad. La sangre le arde, la piel se le eriza y ruega que Mon no note el estremecimiento que recorre su cuerpo. Por suerte, Mon parece más concentrada en reaccionar a Sam como si fuera un bebé recién nacido. «Dios mío, te ves adorable», dice Mon llevándose una mano a la boca mientras se acerca. «Esto es lo mejor que he visto en mi vida». Mon estira la mano y aparta una de las orejas caídas del rostro de Sam. Sam frunce el ceño, sintiendo cómo se le enciende la cara por más de una razón. No soporta tener a Mon tan cerca, pero tampoco soporta que se burle así. Es humillante. Ella es la capitana de las animadoras. Jin se reiría en su cara si la viera así, de sometida. «No soy adorable», gruñe Sam, resistiendo el impulso de hacer un berrinche. Mon asiente con entusiasmo y revuelve el peluche de la capucha. «Eres increíblemente adorable y necesito una foto». «No», protesta Sam de inmediato, ardiendo ante la idea. Antes de que Mon saque el teléfono, Sam rodea su cintura con los brazos. La camisa de Mon es corta, así que las manos de Sam entran en contacto directo con su piel. Se queda atrapada en la sensación, moviendo los dedos sobre la curva de su cintura. Puede sentir el calor de Mon y una sonrisa satisfecha se le dibuja sin querer mientras su pulgar roza una pequeña marca cerca del ombligo. «Deberías comprarlo», dice Sam, aclarando la garganta enseguida al notar lo baja que salió su voz. «¿Es tan débil que esto es suficiente? ¿Un disfraz barato y provocador y ya quiere perder toda la compostura?» «No podría», niega Mon con la cabeza. Sonríe, pero hay tristeza en sus ojos. «No soy lo suficientemente atractiva para este tipo de cosas». Sam resopla. «¿Quién te dijo eso?» «Tú». La palabra le golpea el estómago como un puñetazo. Sam no puede enojarse con Mon por decirlo. Es verdad. Pasó años ridiculizándola, apagando cualquier chispa de belleza que veía en ella. Fue cruel y cobarde. Bueno, sigue siendo cobarde, pero está intentando ser menos cruel. «Lo siento, Mon», dice Sam con sinceridad. Mon evita su mirada. «No pasa nada». «Sí pasa», insiste Sam, sintiendo el peso de la culpa aplastándole la cabeza. «Yo estaba mintiéndote. Créeme, tú eres muy atractiva, Mon». No funciona. Mon vuelve a negar, alejándose tanto de las palabras como de contacto. Eso solo empeora la sensación en Sam, que aprieta un poco más los brazos alrededor de su cintura para evitar que se escape. «Tu nariz es linda», suelta Sam de pronto, sintiéndose ridícula, pero aliviada cuando Mon se detiene. «¿Mi nariz es linda?», pregunta Mon incrédula. «Sí, es difícil».
San no quiere decir nada que pueda herirla sin querer. Además es complicado hablar con seguridad cuando Mon la mira así. Siente como si Mon tuviera el corazón de San entre las manos, decidiendo si aplastarlo o no. Y continúa San bajando la mirada. Tu sonrisa es tan bonita. De verdad no puedo evitar reírme cuando la veo. El silencio nace, vive y muere antes de que Sam finalmente levante la vista. Abre la boca para retractarse o disculparse, pero apenas alcanza a ver unos ojos marrones antes de que Mon la bese. Sam se tambalea contra la puerta, hundiendo los dedos en los costados de Mon para no perder el equilibrio. Una mano se desliza por su cabello y Sam suspira, respondiendo al contacto que ya le resulta familiar. Siempre le sorprende cuánto le gusta esto. Ha pasado años besando chicos, dejando que la toquen sin cuidado, pero nada se compara con la dulzura de los labios de Mon. Mon se separa de golpe, respirando con dificultad cerca del cuello de Sam. Ese aliento solo intensifica la necesidad que Sam siente. Cierra los ojos con fuerza y deja caer las manos, convirtiéndolas en puño. Van despacio, van despacio. No puedo creer que estés usando esto, susurra Mon recorriendo el rostro de Sam con la mirada. Oh, cállate, murmura Sam, incapaz de sonar molesta, mientras la sonrisa de Mon se ensancha. Sus frentes se rozan con cada respiración. Todo su cuerpo parece suplicar que Sam ceda. Sam no sabe exactamente a qué estaría cediendo. Nunca ha visto contenido para mayores. Todas las clases que tuvo explicaban relaciones entre un hombre y una mujer, nunca entre dos chicas. Tiene la sospecha de que hay personas a las que podría preguntar, pero la sola idea la llena de vergüenza. Jin y Kate sabrían probablemente, pero tendría que explicar por qué quiere saber. Mon parece entender algunas cosas, aunque preguntarle a Mon sobre Mon sería extraño. La única otra persona que se le ocurre es Kir, y eso es directamente aterrador. Aún así quiero fotos, dice Mon de pronto, cambiando el tema. Necesito una para contacto tuyo. Usa la del anuario, refunfuña Sam, mientras Mon saca el teléfono. Sam se queda quieta mientras Mon toma varias fotos, con los brazos cruzados para demostrar su disgusto. Después de la primera foto, deja de importarle. La sonrisa encantada de Mon hace que cualquier vergüenza desaparezca. ¿Y si yo también quiero fotos?, pregunta Sam medio en broma. Se acerca a la puerta y se coloca frente a Mon. No le molestaría tener este recuerdo guardado. Ni lo sueñes, se me ve todo, se queja Mon, dándole un manotazo cuando Sam baja la mirada. Sam aparta la vista de inmediato, mortificada por haberlo hecho sin pensarlo. Por suerte Mon cree que fue una broma. Además, añade Mon con voz dulce y provocadora, si de verdad quieres verme así, siempre puedes dibujar algo. Oye, protesta Sam mientras Mon estalla en carcajadas. Sam se ruboriza, viendo a Mon apartarse y apoyarse en la pared para recuperar el aliento. Ojalá pudiera borrar ese recuerdo. Solo estaba aburrida y alterada ese día. Nunca pensó que Mon la vería. ¿Por qué el personal de limpieza aún no lo ha borrado? Eres mala conmigo, se queja Sam, consciente de la ironía, pero disfrutando cómo Mon deja de reír. El silencio se instala entre ellas, acompañado por el leve zumbido de una luz sobre sus cabezas. El sonido se diluye cuando Sam empieza a oír su propio corazón, cada latido más fuerte mientras Mon se acerca. Mon coloca las manos en sus caderas,
El contacto es tan firme y cálido que Sam casi se desarma. Dice Mon exagerando un puchero. Perdón, cariño. No te voy a bromear más. Sam tiembla. Las piernas casi no la sostienen, agradecida por la puerta y las manos de Mon. ¿Cariño?, pregunta Sam enrojeciendo. Mon tararea suavemente y se inclina, sus cuerpos rozándose. El calor entre ellas es eléctrico. Sam está a punto de cerrar los ojos cuando oye un leve clic y Mon ya está saliendo del probador. Tengo que cambiarme, dice Mon con una sonrisa triunfal. Nos vemos en un rato, cerdito. Sam resopla cuando la puerta se cierra. Quiere golpearla, rogarle que vuelva, pero se ve obligada a calmarse. Se lo merece, después de todo lo que hizo. Además, sigue siendo Samanán Anantrakul. No va a suplicar. No lo hará. Sam vuelve a su probador. Apenas tiene privacidad. Intenta recuperar el aliento y quitarse el ridículo disfraz. La tela ya está a la altura de su cintura cuando siente vibrar el teléfono, olvidado sobre su uniforme. Lo toma distraída, esperando un mensaje de su madre o de Kate. Es Mon. Una foto. Mon con disfraz puesto, posando y mirando a la cámara con inocencia. Sam aprieta el teléfono con fuerza. Mierda, susurra. Del otro lado de la pared se oye la risa de Mon. Capítulo 26. Una vez que Mon se quita el ridículo disfraz, lo dobla con cuidado y lo vuelve a meter en su empaque, por más que su instinto le dice que debería devolverlo. Tener a una zombie colegiala bitch en un recibo no está en su lista de pendientes. La idea de comprarlo le resulta peligrosamente tentadora. Mon, perdida en sus pensamientos, pasa inconscientemente el dedo por la imagen de muestra. Nunca pensó que pasar tiempo con Samanán Anantrakul pudiera ser tan fácil, pero lo es. Sam es sorprendentemente dócil cuando no hay gente alrededor. Ojalá Mon pudiera atraparla ahí para siempre, envuelta en la calma de una tienda de disfraces casi vacía. Mon, llama Sam desde afuera. Lo último que Mon le escuchó murmurar fue una maldición áspera, pero ahora la voz de Sam suena mucho más clara. Mon sale del probador en lugar de responder y de inmediato ve a Sam esperándola justo afuera, sosteniendo el disfraz de Piglet y otra cosa escondida bajo el brazo. Intenta echarle un vistazo, pero Sam se inclina claramente para evitarlo, así que Mon finge haberse quedado ciega por un momento. No va a arruinar la sorpresa. ¿Vas a comprarlo?, pregunta Sam tocando innecesariamente el paquete del disfraz. Desde que Mon salió, no ha dejado de mirarlo. Mon casi se ríe al ver la expresión esperanzada de Sam. Se siente como si hubiera entrado en un universo alterno donde Sam intercambió el cerebro con el de un adolescente, pero Mon lo entiende. Siente esa desesperación, ese tirón fuerte de algo que recién empieza. ¿Y tú vas a comprar ese?, responde Mon mirando el enterizo de Piglet. Sí, admite Sam tras un momento, sin mirarla, un poco tímida. Es cómodo, pero no lo voy a usar para la fiesta. ¿Fiesta? Sí, Aspen siempre arma algo, explica Sam mientras caminan por uno de los pasillos hacia la salida. Es extraño oír a Sam referirse a Aspen de esa manera. Se siente como si le estuviera hablando de un mundo completamente distinto. Aspen solo existe en los recuerdos de Mon como un acosador, una espalda fugaz y un destello azul de un granizado en la mano. Sam dice su apodo con cariño, como si hubiera ido a las fiestas lo suficiente como para bromear con él. A Mon se le revuelve un poco el estómago, una mezcla de nostalgia y celos girándole justo debajo de los huesos. Traga saliva y reprime esos sentimientos. Si se queda demasiado en el pasado, esto que está construyendo con Sam no va a durar.
El chico detrás de la caja registra los artículos uno por uno. Pagan por separado y rápido, metiendo todo en bolsas de plástico. Sam se mueve mucho más rápido que Mon, casi de forma frenética, lo que vuelve a sugerir que está escondiendo su disfraz para la fiesta. Mon solo alcanza a ver un destello de tela rojo rubí, pero reprime su curiosidad. Está segura de que lo verá en algún momento. Sam tiene la costumbre de presumir. Minutos después, Mon está de pie fuera de la tienda junto a Sam, manteniendo una distancia prudente. No hay casi nadie alrededor y quienes pasan no parecen prestar atención, pero Mon sigue cuidándose de no hacer nada que pueda incomodar a Sam. De repente una ráfaga de viento les pasa por encima, despeinando el cabello negro de Sam de una forma injustamente atractiva. ¿Sam estará secretamente en un comercial de shampoo o algo así? No quiero irme a casa, dice Sam. Para Mon, la confesión suena completamente espontánea. Si hubiera estado menos concentrada en el cabello de Sam y más atenta a todo lo demás, quizás habría notado los blancos que están sus nudillos, apretando la bolsa. Lo que sí nota es la expresión ligeramente triste en su rostro. Está bien, responde Mon con facilidad. Ella tampoco quiere volver a casa todavía. Creo que hay una cafetería por aquí. Igual deberíamos hablar. Sam asiente brevemente. A Mon le tiemblan los dedos por las ganas de tomarle la mano, pero logra guiarla calle abajo sin hacerlo. La verdad es que Mon conoce ese café de memoria. Su hermana iba a terapia a unas cuadras de ahí, y Mon pasó muchas tardes haciendo la tarea con una taza de café al lado. No le cuenta eso a Sam. No está segura de poder confiar aún detalles personales que no giren en torno a ella. Caminan en silencio y llegan a un par de minutos. Se sienten como horas, cada segundo alargado por el roce accidental de sus manos y la tortura de no poder entrelazarlas. Deberías pedir descafeinado, le aconseja Mon al ver a Sam brincar sobre los talones. No es que Mon esté mucho más tranquila. Juguetea con la cartera mientras habla, agradecida por la distracción. Cualquier cosa es mejor que quedarse mirándola fijamente en público como una idiota. El descafeinado es para los débiles, responde Sam aún brincando. Mon observa el gesto unos segundos antes de inclinar la cabeza, dándose cuenta. Sam debe notar el cambio en su expresión porque cruza los brazos a la defensiva. ¿Qué? ¿Estás poniéndote de puntitas para ver?, pregunta Mon, cuidando que no se le escape la sonrisa. Sam se sonroja al instante y frunce el ceño. No. Las cejas de Mon casi llegan al nacimiento del cabello. Sam aprieta la mandíbula avergonzada y molesta. Se miran por un largo minuto antes de que Sam cede. Rompe el contacto visual y se inclina hacia adelante para leer el menú de bebidas. Mon suelta una risita y se tapa la boca con la palma. Al ver la mirada fulminante de Sam, se recompone de inmediato. ¿Crees que tenga un biscotti?, pregunta Sam, claramente tratando de desviar la atención de su estatura. Probablemente, responde Mon encogiéndose de hombros. Avanzando en la fila, Mon pide un café helado grande, mientras Sam, por suerte, elige una botella de agua y biscotti. Son $7.50, les dice el empleado. Ambas asienten y sacan dinero. Sam intenta pagar, pero Mon le aparta la mano. Ella ya tiene la cartera afuera y Sam le compró el último café. Ambas asienten y sacan dinero. Sam intenta pagar, pero Mon le aparta la mano. Ella ya tiene la cartera afuera y Sam le compró el último café. Una moneda se le cae a Mon y rueda por el suelo. Al oír el tintineo metálico, se agacha para recogerla justo cuando Sam hace lo mismo. Las dos la toman al mismo tiempo. La moneda es tan pequeña y sus dedos tan grandes que las yemas se rozan por un instante. Sam retira la mano demasiado rápido, de una forma incómoda. Parece innecesario. Nadie está mirando y tomar una moneda no es nada romántico.
Aún así, San se ve incómoda con cualquier contacto en público, así que Mon se aparta. Mon le da el dinero a la barista. Para cuando recibe el cambio, la leve decepción por la reacción de San ya ha disipado, aunque San mantiene una expresión culpable. «Perdón», susurra San, haciendo que Mon suspire. Ojalá dejara de disculparse. «Está bien, de verdad», insiste Mon mirándola fijamente hasta que la culpa se suaviza. «Deberíamos hablar de límites». ¿Límites? Mon asiente mientras alguien deja las bebidas en el mostrador. Cada una toma lo suyo y esperan hablar hasta encontrar un lugar más tranquilo. Al fondo, en un sillón de cuero negro con espacio suficiente para que Mon estire las piernas. Aún así mantienen la pierna de su lado, dejando un cojín entero entre ellas. Para San se siente como un océano, pero evita que el pánico cruce su mirada. También ayuda a que todos estén concentrados en lo suyo. Conversaciones, café, pasteles, el tintinear de tazas y cubiertos crea un ruido de fondo reconfortante. «Bueno», empieza Mon, no del todo incómoda. «Supongo que nada de afecto en público». Tras una breve pausa, San asiente. «Sí, yo no estoy lista para eso. Perdón. No, nada de disculpas. Está bien». La tranquiliza Mon y lo dice en serio. Claro que duele un poco. Mon es muy cariñosa. Está acostumbrada a abrazar a Yuki o a enlazar el brazo con Ti sin pensarlo, pero no lo necesita para sobrevivir. Pueden tocarse en privado, lo que probablemente funcione bien, considerando que muchas de sus interacciones ocurren en baños cerrados. «Y tampoco quiero que la gente lo sepa», aclara San. Mon asiente. Era de esperarse. Tal vez algún día», continúa San con la mirada perdida. «Más adelante, en la universidad. Ni siquiera sé bien si yo...» San se queda en silencio. Le da un gran mordisco a su biscotti y mastica pensativa. Mon bebe su café, dejando que San divague. Ojalá pudiera decir la palabra lesbiana, bi y pan en relación consigo misma, pero Mon no va a presionarla. Ni ahora ni nunca. Mon se mete el popote entre los dientes y lo muerde sin darse cuenta. Al notarlo, se detiene y se concentra en beber al menos un cuarto de su café. Dice Sam, tan bajo que casi no la oye entre el murmullo del lugar. ¿Y el sexo? Mon se atraganta de inmediato, doblándose para toser en el hueco del codo. Tiembla con los ojos abiertos, luchando por respirar. ¿Sexo? La palabra le retumba en los oídos. Jamás imaginó que San hablara de eso tan abiertamente, y menos entre ellas dos. San es la presidenta del club de castidad, por el amor de Dios. Mon está segura de que está a punto de darle un infarto. San mira alrededor nerviosa y duda antes de darle unas palmaditas torpes en la espalda que no ayudan mucho. Cuando la tos de Mon por fin cede, siente que la mano de San se retira. Al recomponerse y mirarla, ve que San se ha vuelto al otro extremo del sillón. Esta vez Mon se alegra. No podría tener esta conversación tan cerca. La mataría. En serio. San la miraría con esos ojos marrones y diría esas palabras, y Mon caería fulminada como la adolescente hormonal que es. «Eres la presidenta del club de castidad», dice Mon. Es lo único que se le ocurre. «Sí», asiente San, «pero solo porque mi papá quería y porque eso alejaba un poco a Kir». Mon procesa eso con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Le sorprende escuchar todo eso ahora. Sí se han besado mucho esta semana, todavía le cuesta creerlo, pero no puede evitar seguir viendo a San como la chica buena que no haría nada hasta los 30.
Mira la cadena en su cuello, la que baja hasta una cruz que debe estar escondida bajo el uniforme. Nunca la ha visto quitársela. No tenemos que hacer eso, dice Mon con firmeza, evitando decir la palabra. No quiero que hagas nada que no te haga sentir cómoda, ni que renuncies a tu religión por mí. Reprime el impulso de decir que nadie debería renunciar a nada por ella. No quiere que Sam la mire con lástima. Espera la respuesta de Sam, pero no llega. La piel de Sam se ha puesto intensamente roja y su mirada está fija en el suelo. No, yo sí quiero, dice al fin, levantando la vista y encontrándose con los ojos de Mon por un segundo intenso antes de apartarla. Si tú también quieres. Pero me gustaría esperar, si está bien. Claro que está bien, responde Mon. Sexo con Samanán Anantrakul. No ahora, pero algún día. Y quizás, oh Dios, siente las palmas sudorosas y la cabeza girándole. Parpadea, esperando que Sam no note cuánto la ha afectado. Sam parece concentrada en desmenuzar su biscotti, evitando claramente el contacto visual. Kir nunca estuvo muy bien con esperar, dice Sam. O sea, decía que sí, pero siempre se le notaba. Mon se burla. Podía arreglársela solo. Algo amargo le sube por la garganta, ardiendo como celos, pero más cercano al asco. Recuerda haber visto a Sam y Kir besarse varias veces y de pronto esos recuerdos cambian de forma. Antes deseaba ser ella quien besara a Kir. Ahora desea que Kir no bese a ninguna de las dos. La idea de alguien más besando a Sam se siente mal, como patear a un cachorro. Bueno, él no haría eso, responde Sam. Mon la mira fijamente esperando que explique. Es un pecado. Mon parpadea. Está casi 100% segura de que Kir sí lo haría, pero no lo dice. En su lugar remueve el hielo de su café. Es natural. Casi todo el mundo lo hace. Sam la mira directamente, con la cabeza ladeada y los ojos muy abiertos, demasiado adorable para este tema. Mon sonríe. Sam se ve especialmente linda así. ¿Todos? Pregunta Sam. Dios, es adorable. Sí, de verdad. Sam podría competir con cualquier animal en ternura. ¿Tú lo haces? Pregunta Sam de pronto, menos adorable y mucho más provocadora. Mon se sonroja horriblemente y se enfoca en su café helado. Está bien frío, buena proporción de hielo. Tal vez se encoge de hombros. La honestidad es clave en una relación, Mon, dice Sam, porque es malvada y claramente disfruta ponerla roja. El color le sube al rostro como si tuviera el sol bajo la piel. Juega con el popote y frunce el ceño al notar que queda poco café. Pronto no tendrá nada para distraerse. Está bien, sí, admite Mon, otra vez. La mayoría lo hace. Deja de mirarme así. Sam no deja de mirarla así. Ya, para. ¿Cómo puede ser tan bonita y adorable y al mismo tiempo tan insoportable? Mon quiere darle una bofetada y luego quizás besarle un poco y... Sam se ríe y le sujeta el pie. Mon quiere darle una palmada y luego quizás besarla un poco. Sam se ríe y le sujeta el pie. Mon frunce el ceño, pero no protesta demasiado. El sonido dulce de su risa le afloja todo el cuerpo, el corazón volviéndose ligero sin pedir permiso. Hablas como una niña, se queja Mon, aunque su sonrisa la delata. Al menos no tengo cara de bebé, replica Sam dándole un pequeño tirón al pie antes de soltarlo. Tú eres la que entró en ese disfraz, resopla Mon abrazándose las piernas. Corrección, el disfraz infantil del cerdito. Sam se desliza hacia el cojín del medio.
Mon nota que se han ido acercando con el tiempo, pero no lo señala, por miedo a que Sam vuelva a alejarse. A esto me refería cuando digo que eres mala conmigo. Eres una pésima cita, gruñe Sam, aunque el tono deja claro que no lo dice en serio. Espera, ¿esto es una cita? Bueno, no, pero... Las cejas de Sam se fruncen un segundo antes de relajarse. Las citas se supone que son formales y lindas. Si esta fuera la primera, sería horrible. Me pateaste y me llamaste niña. Mon hace un puchero. Tú dijiste que tengo cara de bebé. Su labio inferior se adelanta sin querer. Mon apenas se da cuenta hasta que Sam baja la mirada siguiendo el movimiento. La sutileza claramente no es el fuerte de Sam. Sam, susurra Mon, y la atención de Sam vuelve rápidamente a una parte más respetable de su cuerpo. ¿Te estás divirtiendo? ¡Ay, cállate!, gruñe Sam sonrojándose de forma preciosa. Mon se ríe y se inclina un poco hacia adelante. ¿Quieres salir conmigo? Sam asiente. La expresión en su rostro es suave, secreta, tan vulnerable que le roba el aliento a Mon. Sí. Honestamente, Yuki empieza a preguntarse si Mon no habrá sido secuestrada. Últimamente desaparece por horas, no vuelve a casa después de la escuela, llega tarde a clase, se toma las pausas para ir al baño más largas de la historia. Hoy es un buen ejemplo. Han pasado varias horas desde que terminó la escuela y no hay rastro de Mon. Yuki lo sabe bien, porque se vio obligada a esperar sola en el estacionamiento como una perdedora. Mon va a pagar. Bueno, pagará si no está ya muerta en una zanja. Yuki solo tendrá que averiguar cómo resucitarla y luego darle una paliza. Yuki resopla, mordisqueando sin ganas un sándwich de pavo. Los primeros bocados fueron buenos, pero ahora apenas siente el sabor. Traga y frunce el ceño, empujando el plato. Le raspa la garganta. La ansiedad le está arruinando la comida. ¿Dónde está Mon? Como si fuera una señal, un auto se detiene frente a la casa. Yuki entrecierra los ojos y pega la cara al vidrio, viendo a su hermana en el asiento del copiloto. Bien. Al menos sus poderes de gemela siguen funcionando. El auto le resulta vagamente familiar. Seguro lo ha visto antes. Es un pueblo pequeño. En algún momento ha visto todos los autos, pero este se siente especialmente reciente. Quizás está estacionado en la escuela. Sea de quien sea, Mon debe tener mucho que decirle, porque se queda sentada dentro una eternidad. El tiempo suficiente para que Yuki intente otro bocado de sándwich. Agradece cuando vuelve a saber a pavo y no a miedo. Todo es mejor cuando Mon está cerca. Solo verla es tranquilizador. Significa que Yuki no está sola. Maldición. Eso suena tan dependiente que Yuki no puede evitar murmurar una grosería. Se pregunta cómo será la vida para la gente sin hermanos. ¿Cómo sobreviven sin su otra mitad? Por fin Mon baja del auto, con la puerta abierta. Yuki alcanza a distinguir a la persona al volante. Se inclina concentrándose hasta ver un cabello negro brillante. Samanana Nandrakul. Sí, está segura. Recuerda perfectamente la vez que Sam pasó por un charco y las empapó con agua sucia. Esa bruja arruinó su camiseta favorita. ¿Qué hace con Mon? Yuki se estruja el cerebro. Sabe que a veces se distrae, pero está bastante segura de que Mon mencionó algo sobre quedarse después de clases por detención. No recuerda más. La otra opción es que Mon le esté ocultando algo, pero Mon no hace eso. Es más probable que Yuki esté olvidando cosas otra vez. ¿Por qué le dieron detención a Mon? No lo sabe. La puerta principal se abre con cuidado. Yuki está justo ahí, así que oye el leve crujido. Se asoma y ve a Mon intentando cerrar sin hacer ruido, claramente escabulléndose.
Yuki toma aire, lista para saltar y darle un sermón. Pero entonces Mon hace algo extraño. Apoya la espalda en la puerta cerrada, cierra los ojos y lleva 2 dedos a sus labios sonrientes, como sellando un secreto. Es raro e íntimo de observar. Yuki está por retirarse cuando nota algo más. Con la cabeza de Mon echada hacia atrás, alcanza a ver marcas que se desvanecen en su cuello. ¿Qué demonios? ¡Mon! Yuki sale a la vista y Mon da un grito golpeándose la cabeza. ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué estabas con Sam? Mon se soba la nuca, haciendo una mueca tan triste que Yuki casi se siente mal. Casi. ¿Por qué acechas, acosadora? Responde Mon intentando huir. Yuki lo ve todo. Las marcas, el intento torpe de taparse la cara. Muy sutil. Estaba preocupada. Responde, exige Yuki siguiendo las escaleras arriba. Sam me ofreció llevarme a casa después de la detención, dice Mon. Y te subiste a su auto. ¿Estás loca? ¿Y si ese monstruo te mata? No es un monstruo, responde Mon con brusquedad. Yuki retrocede sorprendida. Nunca había visto a Mon tan defensiva. Perdón, suspira Mon después. La tensión se disuelve. Mon se deja caer en la cama y Yuki la sigue. Mon la rodea con un brazo y le acerca. Hacía tanto que no se abrazaban así que Yuki se relaja de inmediato. ¿Y esos chupetones? Pregunta Yuki. Mon se tensa y luego empieza a dormir. ¿En serio está fingiendo? Yuki decide dejarlo para después. Probablemente fue Nita. Aunque Sam dijo que la cita no fue muy bien, quizás sea por el enamoramiento de Mon. Está muy metida con Sam. Yuki mira el rostro de su hermana, conmovida. Mon necesita a alguien que la cuide. Yuki toma una decisión. Va a ser lo imposible. Lograr que Samanang Anantrakul ame a Mon de verdad.